¿Cuándo te diste cuenta que tu papá no era tu héroe sino un monstruo? Siempre pensé que mi papá era el mejor hombre del mundo. De niño lo veía como alguien invencible, era fuerte, respetado, y todos en la familia decían que yo debía ser como él. Yo lo admiraba sin cuestionar nada. Creía que nada malo podía venir de alguien como él, alguien que me enseñó a andar en bicicleta, que me defendía cuando alguien me molestaba y que me decía que siempre iba a estar para mí. Pero todo empezó a cambiar una noche. Tenía como 12 años cuando me desperté por unos gritos. No eran normales. Eran gritos que se sentían diferentes, como si algo estuviera mal de verdad. Salí de mi cuarto con el corazón latiendo rápido. Y vi a mi mamá en la cocina llorando mientras trataba de cubrirse la cara. Mi papá estaba frente a ella, pero no era el mismo que yo conocía. Su mirada era fría, su postura agresiva y su voz completamente distinta. Su cara no era la de un héroe, era la de alguien lleno de rabia. Cuando me vio me gritó que regresara a mi cuarto, y lo hice. Pero esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo intentando entender qué acababa de pasar. Desde ese momento, algo dentro de mí se rompió, y ya nada volvió a ser igual. Con el tiempo, empecé a notar cosas que antes ignoraba. Cómo controlaba todo en la casa. Cómo todos cambiaban su comportamiento cuando él estaba presente. Cómo mi mamá dejó de reír como antes y evitaba mirarlo a los ojos. Cómo el ambiente se volvía tenso sin razón aparente cuando él llegaba. Yo trataba de convencerme de que eran cosas normales, que todas las familias tenían problemas, pero en el fondo sabía que no era así. Sabía que algo no estaba bien. Un día encontré algo que no debía. Estaba buscando un cuaderno en un viejo mueble cuando vi una caja escondida al fondo. Sentí curiosidad y la abrí. Dentro había fotos, pero no eran normales. Había fotos de mi mamá con golpes en la cara, en los brazos, en el cuerpo. Fotos que claramente habían sido tomadas hace años, pero que nunca había visto. También había papeles, documentos, denuncias que nunca se hicieron oficiales, hojas con fechas, nombres y detalles que me hicieron sentir un vacío en el estómago. En ese momento entendí que no era algo reciente. No era una discusión aislada. No era una mala noche. Era algo que llevaba pasando mucho tiempo en silencio. Mi corazón se me cayó. Sentí enojo, tristeza, confusión, todo al mismo tiempo. Mi papá no era el hombre que yo creía. Llevaba años siendo alguien completamente diferente detrás de todos, alguien que sabía ocultarlo perfectamente frente al mundo. Esa noche no pude quedarme callado. Lo enfrenté, le pregunté todo. Le dije lo que había visto, y por primera vez no me trató como a su hijo. Me miró como si yo fuera un problema, como si yo fuera su enemigo. No dijo nada durante unos segundos, y luego sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era fría, vacía, como si no sintiera nada. En ese momento lo entendí todo. No era un héroe. Nunca lo fue. Era alguien que había construido una imagen perfecta para todos, mientras escondía lo que realmente era en casa, alguien capaz de hacer daño y seguir actuando como si nada. Alguien que había hecho vivir con miedo a las personas que se suponía debía cuidar. Sentí cómo se rompía la última parte de la admiración que me quedaba. Todo lo que creía sobre él desapareció en segundos, y en su lugar quedó una realidad mucho más oscura. Un monstruo. Desde ese día dejé de verlo igual. Dejé de sentir orgullo cuando alguien hablaba bien de él. Dejé de querer parecerme a él, porque entendí que a veces el verdadero miedo no viene de desconocidos, no viene de cosas que no conoces. Viene de las personas en las que más confías, de las que crees que te van a proteger, y terminan siendo las que más daño pueden hacer.